Hola, hola, bienvenidos a En Línea con Jesús. Mi nombre es Paulo y vamos a ver la segunda parte, la escatología hecha simple. Capítulo 3, un asunto de interpretación. Con este capítulo llegamos a un punto crucial en nuestro estudio. En el capítulo anterior echamos un breve vistazo general a la historia de la iglesia sobre el tema de la escatología. Escuchamos brevemente esa gran conversación sobre las últimas cosas que ha estado teniendo lugar en la iglesia durante 20 siglos. Mi propósito con esta escucha hurtadilla santa era familiarizarte con las preguntas, la terminología y las opciones básicas que se han de tener en cuenta según nos volvemos a estudiar la palabra de Dios. Existe una desventaja para este estudio de las opiniones de incluso hombres cristianos. Esta breve ojeada a la historia de la discusión escatológica bien podría titularse La escatología hecha difícil, obviamente por los hombres. No obstante, con este capítulo nos apartamos de las complicaciones y complejidades de la tradición humana a la claridad y simplicidad de la revelación divina. He titulado esa parte del estudio, espero que sin demasiada audacia, una explicación para todos. Por supuesto, cuando nos volvemos a la palabra de Dios hay pasajes proféticos y cuestiones detalladas sobre la doctrina de las últimas cosas que despiertan nuestra curiosidad, provocan nuestro interés y pueden resultar, si no tenemos cuidado, en un sentimiento de confusión general. Si uno se propone explorar de manera no sabia tales pasajes y cuestiones, primero, el resultado puede ser de confusión general. Es importante, por lo tanto, afirmar desde el principio varios principios cruciales de interpretación bíblica que le deben guiar a uno en el estudio de la escatología. Hay tres principios evidentes de interpretación bíblica que deben evitarnos el comenzar a andar por uno de esos caminos equivocados. El primer principio es que debemos estudiar los pasajes claros antes de llegar a los pasajes difíciles. Dicho de otra manera, debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los claros. El segundo principio es que debemos de estudiar los pasajes literales antes de llegar a los pasajes figurados. Los pasajes figurados o metafóricos deben interpretarse dentro de los límites doctrinales establecidos por los pasajes literales. El tercer principio evidente de interpretación bíblica es que se deben captar las verdades generales de la escatología antes de llegar a analizar los detalles de la profecía. Se facilitará la claridad en un intento de captar el panorama general de la estructura global de la profecía. Para hacer eso, debemos recordar que la escatología tiene que ver con la historia en general, tanto como con el objetivo de la historia, antes de poder tratar los detalles de la escatología e interpretar adecuadamente los numerosos pasajes difíciles y figurados. Es necesario descubrir la estructura panorámica o básica de la historia y de la escatología. Principios cruciales de la interpretación bíblica. En la interpretación de los pasajes bíblicos relacionados con la profecía debemos de estudiar 1. Lo claro antes de lo difícil. 2. Lo literal antes de lo figurado. Y 3. Lo general antes de lo detallado. Cada uno de estos principios da por supuesto que la escatología no es un asunto con nada solo a no es un asunto confinado solo a ciertos libros proféticos de la Biblia, como Daniel y Apocalipsis. La profecía impregna toda la Biblia. La doctrina de las últimas cosas es una parte vital del propio Evangelio de Cristo. Por ejemplo, la doctrina del regreso corporal de Cristo, la resurrección corporal de los santos, el castigo eterno y corporal de los malos. Todas estas son verdades vitales del mismo Evangelio de Cristo, de manera apropiada. Son verdades confesadas en las grandes confesiones de las iglesias, desde los simples credos de los primeros días a las grandes confesiones que vinieron después de la Reforma. Un entendimiento más amplio del sistema escatológico de la Biblia iluminará muchos aspectos de la enseñanza de la Biblia.
Uno de los propósitos de este estudio es ayudarte a llegar a un entendimiento más claro de la enseñanza de la Biblia como un todo, al proveerte un entendimiento sistemático de su enseñanza sobre escatología. Simplemente por tener en mente estos principios obvios y evidentes de interpretación bíblica, todo el asunto puede ser liberado de una confusión que no le cabe a uno en la cabeza y queda reducido a una simplicidad divina. Si tomamos lo literal antes de lo figurado, lo claro antes de lo difícil y lo general antes de lo detallado, la escatología se habrá hecho simple. Hay tres categorías bíblicas generales de pensamiento que nos capacitan a entender la estructura básica de la escatología. Esas consideraciones proveen, por así decirlo, el plan básico de la casa de la escatología. Si recalcamos en nuestras mentes este plano básico, tendremos una gran ayuda de cuando lleguemos a ver todo el diverso mobiliario profético y los accesorios que se encuentran en los pasajes más difíciles. Por supuesto, podremos estar intrigados de alguna manera con ciertos elementos de este mobiliario, pero al menos sabremos que estos muebles deben encajar en algún lugar del plano básico. En el examen de estas categorías bíblicas generales de pensamientos, aplicaremos los principios de interpretación bíblica mencionados anteriormente. Veremos primeramente los pasajes claros, los literales y los generales. Más tarde, en el estudio de estas categorías, examinaremos algunos de los pasajes más importantes, figurados y difíciles a la luz de los pasajes literales y claros. ¿Cuáles son esas categorías bíblicas amplias de pensamiento que nos capacitarán a entender el plano de la casa de la escatología? En los siguientes capítulos consideraremos el propio sistema de la Biblia, las dos edades, la línea divisora, el juicio general, la venida del reino, el reino escatológico. Capítulo 4. El propio sistema de la Biblia. No existe ningún asunto más básico o formativo para nuestro entendimiento de la estructura de la escatología bíblica y, de hecho, de muchas otras cosas en la doctrina bíblica, que la enseñanza de la Biblia con respecto a lo que he dado en llamar los dos siglos. En este y en los dos capítulos siguientes examinaremos este asunto formativo bajo tres encabezamientos. La terminología bíblica de los dos siglos, el esquema básico de los dos siglos y el esquema modificado de los dos siglos. Ahora, la terminología bíblica de los dos siglos. La palabra griega para siglo es aion y se refiere no solo a tiempo, sino también a espacio. Incluye en sí misma, tanto una dimensión temporal como espacial. Los intérpretes mezclan estos dos significados en sus definiciones. Es un amplio periodo de tiempo marcado por lo que ocurre en él o el mundo en moción, el mundo en moción. Los usos del Nuevo Testamento de esta palabra confirman que combina en sí mismo las ideas de mundo y edad. Tal vez la mejor manera de expresar su significado sería por el uso de la expresión compuesta con un guión mundo-edad. Esto se puede ver en Gálatas 1:4, que habla del presente siglo malo. Puesto que no es un siglo malo en el cielo, el término siglo debe referirse a una época en la historia de este mundo. De manera similar, siglo debe referirse a una época en la historia de este mundo. De manera similar, en Lucas 20:35, Jesús habla de aquellos que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. De nuevo, la referencia al tiempo de la palabra no se puede cuestionar, pero la dimensión de espacio de esta palabra es asumida claramente. Los malos no dejan de existir en el siglo venidero. Por el contrario, no habitan el mundo en el siglo venidero. La terminología clave contrasta este mundo-edad con el mundo-edad venidero, el propio sistema de la Biblia. Tenemos este siglo
y el siglo venidero, solamente. El uso de esta palabra única para referirse tanto a la vida presente y a la futura deja claro un hecho importante. La Biblia ve la existencia futura, eterna, como una existencia sin fin, en espacio y tiempo. Para ponerlo de manera diferente, la Biblia considera la eternidad como el siglo venidero, un tiempo sin fin. Como criaturas siempre viviremos en el espacio y en el tiempo. Solo Dios trasciende esas categorías tanto ahora como para siempre. George Eldon Ladd ha comentado apropiadamente lo siguiente. En el pensamiento bíblico, la eternidad es un tiempo sin fin. En el helenismo, los hombres anhelaban la liberación del ciclo del tiempo en un mundo sin tiempo más allá. Pero en el pensamiento bíblico, el tiempo de la esfera de la existencia humana, tanto ahora como el futuro, la impresión que da la Biblia del rey Jaime, King James, en Apocalipsis 10:6, que el tiempo no sería más, es corregida por la versión revisada estándar, que dice que ya no habrá dilación. Ladd está en lo cierto al decir que la idea bíblica de eternidad para los seres humanos es de un tiempo sin fin. También es correcto con respecto a Apocalipsis 10:6. La palabra para tiempo usada allí puede significar un momento de tiempo, una ocasión o un retraso. En la mayor parte de las versiones modernas de la Biblia, la palabra se traduce como dilación y no como tiempo. Este punto pone al descubierto un defecto en muchos estudios de la escatología. Muchos intérpretes proféticos dan por sentado que si la profecía bíblica predice un acontecimiento, sucederá en el espacio y en el tiempo. Eso significa que debe ocurrir antes del estado eterno. Piensan que si la Biblia predice que algo ha de suceder en la historia y en la tierra, eso significa que debe suceder antes de lo que nosotros llamamos el fin del mundo. Una lectura cuidadosa de muchos manuales proféticos revelará esta premisa defectuosa. No obstante, la Biblia no comparte esta suposición defectuosa. Ve el estado eterno como el mundo edad venidero. Acontecimientos que se predicen como sucediendo en el tiempo y en el espacio, en la historia y en la tierra. Pueden ser cumplidos en el mundo edad venideros sin fin o eterno. Uno de los temas principales de la profecía bíblica es la gloria del mundo edad venidero. El contenido de la profecía bíblica está lejos de ser cumplido en la consumación de este mundo edad. Para darle el peso adecuado a la importancia de la fraseología, este siglo y el siglo venidero, es importante echar una mirada general a los lugares en los que ocurre en el Nuevo Testamento. Esos usos nos dirigirán de varias maneras a una terminología estrechamente relacionada que tendrá a vindicar más el hecho de que las ideas incorporadas en esta terminología están en el núcleo de la enseñanza bíblica. Hay 16 lugares en el Nuevo Testamento donde se usa esta terminología o una parte distintiva de la misma. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este siglo y el siglo venidero cubren completamente todo el tiempo. Observa cómo el pasaje paralelo en Marcos 3:29 confirma esto. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Este pasaje enseña que junto con las bendiciones de ser parte de la comunidad cristiana, las persecuciones serán la suerte de los discípulos de Cristo en este siglo. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son contrastados con los hijos de luz.
Esto sugiere que en el siglo venidero es la edad de la luz. También sugiere que los hijos de este siglo son hijos de luz. Lucas 18:30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Un sinónimo para este siglo en este tiempo. Lucas 20:34-36 dice: Entonces respondió Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Más adelante examinaremos en detalle el contraste significativo entre este siglo y el siglo venidero. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí el deber de ser transformados por la renovación de nuestras mentes es descrito negativamente en la exhortación: no os conforméis a este siglo. En el original, en la palabra siglo, aion, el contraste ético entre las dos siglos o las dos edades es sugerida por esta exhortación. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El disputador de este siglo es el abogado de la sabiduría de este mundo. 1 Corintios 2:6-8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Observa que los tres usos de este siglo en este pasaje se refieren una vez a la sabiduría de este mundo y dos veces a sus gobernantes. Ambos están desposeídos de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Paralelo a los pasajes anteriores en 1 Corintios, este pasaje habla del hombre que piensa que es sabio en este siglo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás. Las tinieblas de este siglo se contrastan con la luz del siglo venidero, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La liberación del presente siglo malo es el fruto de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es el Rey ya y lo será para siempre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguir la corriente de este mundo es una descripción del modo de vida dominado por el príncipe de la potestad del aire y la voluntad de la carne, y es característico de los hijos de ira. 1 Timoteo 6:17-19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí tenemos el contraste entre las riquezas y la vida de ahora este siglo y lo porvenir. La vida venidera es lo que es, en verdad, es vida. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El siglo presente
ahora ha de vivirse con un ojo puesto en la bendita esperanza de la de la gloriosa manifestación de Cristo, mencionada en el versículo 13. Esta esperanza bienaventurada culmina este siglo. No obstante, el versículo 11 enseña que la gracia de Dios que trae la salvación a todos los hombres también se ha manifestado en este siglo. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero ya están vigentes en este mundo. Con toda probabilidad, esto es una referencia a los dones milagrosos del Espíritu, de los cuales los apóstatas fueron hechos partícipes. En el tiempo de su conversión, estos poderes sobrenaturales o milagros son una proyección de la edad futura sobrenatural sobre la edad presente. La terminología del Nuevo Testamento, íntimamente relacionada con la fraseología de los 2 siglos, es revelada por la perspectiva general anterior. Juan, en todos sus escritos del Nuevo Testamento, nunca usa siglo, como la palabra aión, de la manera descrita anteriormente. En su lugar, Juan usa mundo, cosmos, mientras que este mundo es sinónimo de este siglo. Mundo, cosmos, nunca se usa para el siglo venidero por Juan. La razón es probablemente que el término mundo para él conlleva una connotación negativa. Y ahí vemos Juan 12:25, 31 y Juan 16:11. En este tiempo es sinónimo del tiempo presente, Marcos 10:30 y Romanos 8:18. El tiempo presente de Romanos 8:18 se contrasta con la gloriosa venida del Señor Jesucristo. El mundo, la economía venidero también tiene su paralelo en Hebreos 2:5, que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El reinado de Cristo ya está inaugurado, pero aún no está consumado. En Hebreos 2:8 al 10, la frase el fin del siglo es paralela a Mateo 13:22, 39, 40 y 49, Mateo 24:3 y también Mateo 28:20. Hay variantes textuales en Mateo 13:22 y 40 que dicen el fin de este siglo en lugar de el fin del siglo. Esto y conceptos que se encuentran en Mateo 13 son paralelos a Lucas 20:34 al 36, ves el capítulo siguiente, confirman que esta terminología también es paralela. Tanto este siglo como el siglo venidero están compuestas de muchas edades menores que no deben confundirse con los 2 siglos. Las muchas edades que componen este siglo son mencionadas en 1 Corintios 10:11 y Hebreos 9:26. Y las muchas edades que componen el siglo venidero se mencionan en Efesios 2:7. La identidad exacta y los límites de esas edades menores permanecen sin identificar en esos pasajes y no parecen ser de importancia para la enseñanza bíblica. Varias terminologías relacionadas. Vamos a ver 2 tipos. Este siglo y el siglo venidero. Vida en este siglo y vida eterna. Economía original, economía del mundo venidero. La economía venidera, el reino del Padre. Estos siglos y los siglos venideros. Hay 3 conclusiones prácticas garantizadas por este repaso general de la terminología de los 2 siglos en el Nuevo Testamento. Primera, este repaso de la terminología de los 2 siglos y la terminología relacionada manifiesta claramente cómo esta terminología impregna el Nuevo Testamento. La fraseología explícita es frecuente y se extiende a lo largo de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. La terminología íntimamente relacionada complementa esta terminología con los otros escritos del Nuevo Testamento. En esta terminología, por lo tanto, tenemos un aspecto realmente básico de la enseñanza del Nuevo Testamento. Aquí estamos tocando el corazón latente del esquema bíblico de la historia de la redención y la escatología. Segunda, los pasajes considerados anteriormente no se consideran normalmente como pasajes proféticos. No obstante, son uno de los pasajes más claros y literales del Nuevo Testamento. Está claro, pues, que no es necesario
desentrañar los misterios de Daniel y Apocalipsis para obtener una comprensión básica de la doctrina bíblica de las últimas cosas. Los pasajes claros, literales y generales considerados aquí nos proveen los planos básicos de la escatología. Tercera, el lenguaje de los dos siglos, tan crucial para la profecía bíblica, impregna la enseñanza del Nuevo Testamento sobre casi todo. Esta es la razón por la que es tan importante el estudio de la escatología. Nos ayuda a entender más claramente la enseñanza de la Biblia sobre muchas otras cosas. Capítulo 5. El propio sistema de la Biblia. El esquema básico. El esquema básico de los dos siglos puede explicarse simplemente por medio de tres afirmaciones o proposiciones. Proposición 1. Este siglo y el siglo venidero tomados juntamente engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. La manera más simple de poner en relieve la verdad de esta proposición es comparar dos pasajes paralelos en los evangelios, Mateo 12:32 y su paralelo en Marcos 3:29. En Mateo usa la terminología de los dos siglos. En Marcos, el pasaje paralelo usa un lenguaje diferente pero sinónimo para transmitir el mismo significado. Observa las palabras enfatizadas en ambos pasajes más abajo. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No es necesario para nuestros propósitos discutir los difíciles asuntos relacionados con el pecado imperdonable. Lo importante para el propósito presente es simplemente que es imperdonable. El carácter imperdonable de este pecado se deja claro en ambos pasajes, pero de manera diferente. Mateo dice que en este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, y Marcos especifica ese mismo punto cuando transmite lo que Jesús quiere decir con otras palabras, que no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por lo tanto, aprendemos que un pecado que no es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero no es perdonado nunca, sino que es un pecado eterno. Claramente, los dos siglos son equivalentes a todo el tiempo. Los dos siglos juntos engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. La misma idea le sugiere a Marcos 10:29-30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La frase en el siglo venidero la vida eterna sugiere claramente que la edad que sigue al siglo presente, el siglo venidero, es tan eterna como la vida recibida en él. Si la vida eterna se recibe en el siglo venidero, la implicación es que el siglo venidero es en sí mismo eterno. Otro pasaje importante es 1 Timoteo 6:17-19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este pasaje enseña que existen las verdaderas riquezas y la vida eterna por venir. El griego que está detrás de esta traducción es literalmente lo venidero y se refiere claramente al siglo venidero. Esto se contrasta con la vida provisional y las riquezas inciertas de este siglo. El griego aquí es literalmente la edad presente. La implicación de que estas dos edades engloban todas las condiciones humanas concebibles, las dos clases de la vida y las dos clases de riquezas se corresponden con los dos siglos. La implicación de este siglo y el siglo venidero engloban toda la historia humana hasta el tiempo sin fin del estado eterno. Ahora bien, lo que se ha dicho hasta ahora sugiere la respuesta de la pregunta relacionada: ¿cuándo comenzó este siglo? La evidencia examinada hasta ahora requiere ciertamente que digamos que este siglo se originó con el principio de la historia humana. No obstante, ¿hay más evidencias de que esto sea así? Sí, las hay.
La Biblia enseña que este siglo se originó en el principio de la historia humana, en el principio de la creación y de la caída de la humanidad. Entre otras palabras, comienza en ese complejo de acontecimientos registrados en Génesis 1:3. Si eso es verdad, entonces este siglo no comenzó en el tiempo de la primera venida de Cristo, sino que estaba en existencia ya desde el principio. El origen probable de la terminología de los dos tiempos prueba este siglo y el siglo venidero. Era una terminología que sistematizaba el contraste del Antiguo Testamento entre el presente estado existente de las cosas y el orden redimido futuro. Probablemente se originó con los rabinos del periodo intertestamental y fue adoptada por Jesús y sus apóstoles como una manera precisa de plantear sistemáticamente la enseñanza del Antiguo Testamento. Este siglo, ya debía estar en existencia en el periodo del Antiguo Testamento. Este siglo y el siglo venidero, como una perspectiva sistemática de la historia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un orden presente de pecado y aflicción, un orden futuro de redención y bendición. La terminología rabínica sistemática como este siglo y el siglo venidero contrastan este siglo, un orden de presente pecado y aflicción, y el siglo venidero, un orden futuro de redención y bendición. En concordancia con esto, Jesús y los apóstoles nunca enseñaron que este siglo presente fuera de origen reciente. Más bien, desde el principio mismo de su ministerio, Jesús asume que este siglo ya está en existencia. Mateo 12:32 y Marcos 10:30. El carácter de este siglo también apunta a la conclusión de que se originó en el conjunto de la creación caída, registrada en Génesis 1:3. Muchas frases relacionadas con la terminología de los dos siglos apuntan en esta dirección. Es el orden natural de la creación. Frases como los hijos de este siglo se casan en Lucas 20:34 y los ricos de este siglo en 1 Timoteo 6:17 implican esto de manera muy firme. Es el orden malo producido por la caída. Es un presente siglo malo. Gálatas 1:4. Con Satanás como su Dios con D minúscula, 2 Corintios 4:4. Debemos concluir que este siglo se originó con los acontecimientos al principio de la historia humana que dio forma al mundo como lo conocemos. Por tanto, este siglo y el siglo venidero se originaron al principio de la historia humana y engloban todos los periodos de la existencia humana hasta la eternidad. Si los dos siglos engloban todo el tiempo posible, también, por supuesto, no hay posibilidad de un estado intermedio entre ellos. No hay ningún periodo de historia humana antes de este siglo. Comenzó con el principio de la historia humana. No hay ningún periodo entre este siglo y el venidero. El uno sigue al otro inmediatamente. No hay ningún periodo después del siglo venidero, pues es eterno. Ahora, proposición 2. Este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes de la historia del mundo. Este siglo no evoluciona ni cambia por medio de ningún proceso natural o gradual hacia el siglo venidero. La diferencia es la que hay entre el orden natural y el sobrenatural. El pasaje crucial aquí es Lucas 20:30 al 36. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamientos, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El tema del contexto que rodea este pasaje es claramente la resurrección de los muertos. Jesús utiliza la terminología de los dos siglos para contrastar la era presente con la era de la resurrección, el siglo venidero. ¿Cuáles son las diferencias entre este siglo y el siglo venidero según este pasaje? Se encuentran en la superficie de este pasaje tan claro y tan literal. Los contrastes son entre el matrimonio y el no matrimonio, la muerte en contraste con la no muerte, la mezcla de los hombres buenos y malos en contraste con solo hombres buenos y de los hombres naturales en contraste con los hombres resucitados. Estos contrastes nos recuerdan muy claramente los conceptos paralelos que se encuentran en la parábola de la cizaña, en Mateos 13:24 al 30, 36 al 43.
En este pasaje también se encuentra el contraste entre la mezcla del trigo y la cizaña, hombres buenos y malos. En el siglo presente y solo el trigo, hombres buenos. En el siglo venidero. También se encuentra el contraste entre los hombres naturales en el siglo presente y hombres glorificados en el siglo venidero. El contraste bíblico entre el siglo y el siglo venidero. Lucas 20, 27 al 40. Este siglo hay matrimonio, muerte, hombres naturales, coexisten justos e impíos. En el siglo venidero, no matrimonio, no muerte, hombres resucitados, solo los dignos, los hijos de Dios lo alcanzan. En Mateo 13, 24 al 30, el 36 al 43, igual lo divide. La siembra, mezcla del trigo, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del maligno, una condición natural. En la siega, solo el trigo, los hijos del reino, condición glorificada, resplandeciente como el sol. Proposición 3. Este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos que concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venidero. Existe un apoyo masivo para esta proposición en el Nuevo Testamento. A continuación se encuentra una muestra. Primero, Lucas 20:35 enseña que alcanzar aquel siglo es equivalente a alcanzar la resurrección entre los muertos. La resurrección es la puerta de salida de este siglo y es el siglo venidero. Sin embargo, ¿cuándo ocurre la resurrección? Ocurre, según la enseñanza uniforme y repetida del Nuevo Testamento, al regreso de Cristo. 1 Corintios 15, 22, 23, 50 al 55 y 1 Tesalonicenses 4, 16. Segundo, Mateo 13, 39 al 43 se refiere, como hemos visto, al mismo acontecimiento que Lucas 20, 35. Es claramente una referencia al juicio de los malos y a la resurrección de los justos que ocurre en la segunda venida de Cristo, como el propio Evangelio de Mateo lo indica. Mateo 24, 30, 31, 25 y 31. Tercero, en el siglo venidero nosotros recibiremos vida eterna, como dice Mateo 25, 31 y 46. Cuarto, Tito 2, 11 al 13 claramente implica que la segunda venida consuma este siglo e introduce el siglo venidero en su plenitud. Ese pasaje dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza en el siglo presente, en la aparición de Cristo, compara esto con Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús promete estar espiritualmente presente con su pueblo hasta la consumación del siglo, porque en la consumación del siglo Él regresa corporalmente. Aquí es relevante Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El último día de este siglo es el día de la segunda venida de Cristo y es el primer día del siglo venidero. Aquí pues hay tres verdades claras acerca de este siglo y del siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero engloban todo el tiempo, incluyen el tiempo sin fin del estado eterno. Esto significa que no hay periodo entre ni al lado de este siglo y el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero son cualitativamente estados diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Ahí está el contraste más claro entre ellos. Este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio de los malos y por la resurrección de los justos. Estos acontecimientos concluyen este siglo e inauguran el siglo venidero. Estas verdades puras y llanas sugieren tres observaciones prácticas. Se pueden resumir en tres palabras. Sencillez. ¿Qué podía ser más simple que este sistema? Solo 2 edades, no 7, no 10, no 12, no 21 más. No podría haber una escatología más simple. Los cristianos podrían poner a un lado sus suposiciones de que la escatología bíblica es demasiado compleja para ellos.
Solo hay dos edades, una temporal y natural y la otra eterna y sobrenatural, separada por la segunda venida y la resurrección. Si uno capta esto, sabrá mucho más que la mayoría de los así llamados profesores proféticos de nuestros días. Son los hombres los que hacen difícil la escatología, no Dios. Por supuesto que las dificultades de los detalles aún permanecen. No obstante, el esquema básico de la Biblia no está oscurecido. La Biblia enseña un esquema netamente definido y hasta humillantemente simple. ¿Es esta una de las razones por las que tantas personas lo han pasado por alto? ¿Es el sistema de profecía de la propia Biblia como su enseñanza sobre la salvación? ¿Es solo demasiado simple para los sofisticados? Aquí en el esquema básico de los dos siglos hay un sistema integral de profecía. Si se capta este esquema, muchos de los detalles de profecías bíblicas se aclararán de manera extraordinaria. Similitud. En nuestro estudio de los sistemas de escatología sostenidos por diferentes cristianos durante la historia de la Iglesia distinguimos varias perspectivas. Todas estas perspectivas se podrían categorizar ya sea como premilenialistas o postmilenialistas en su naturaleza. En otras palabras, se podría categorizar por la relación de regreso de Cristo con el milenio. Si en una determinada perspectiva se decía que Cristo regresa antes del milenio mencionado en Apocalipsis 20, clasificábamos esa perspectiva como premilenialista. Si en una determinada perspectiva decía que Cristo regresa después del milenio, clasificábamos esta perspectiva como postmilenialista. En este sentido, observamos que tanto el amilenialismo, paradójicamente, como el postmilenialismo eran postmileniales, mientras que el dispensacionalismo y el histórico eran premileniales. De este modo, hay básicamente dos tipos de perspectivas cristianas sobre la relación de regreso de Cristo y el milenio. Bueno, eso lo vimos la otra vez. La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es simple. ¿A cuál de estas dos clases de escatología es similar el esquema básico? ¿Con cuál de estas dos perspectivas es concordante? La esencia del premilenialismo es, y la acabamos de notar, que hay un reino terrenal de Cristo 1000 años después de su segunda venida y antes del estado eterno. Según cada forma de premilenialismo, este es y debe ser el significado de Apocalipsis 20. En cualquier interpretación premilenial de este pasaje, hombres no resucitados impíos habitan el periodo milenario junto con hombres no resucitados justos después del regreso de Cristo. ¿Es esta doctrina bíblica de los dos siglos coherente con esta perspectiva en esencia para el premilenialismo? No. La doctrina de los dos siglos confronta al premilenial con un dilema imposible. ¿Dónde pondrá el premilenialismo al milenio dentro del esquema de los dos siglos? ¿En este siglo o en el siglo venidero? No puede ponerlo en este siglo. ¿Por qué no? Porque según el premilenialismo, el milenio ocurre después de la segunda venida de Cristo. Y este siglo concluye con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, tampoco puede ponerlo en el siglo venidero. De nuevo preguntamos, ¿por qué? Porque ningún hombre impío no resucitado permanecerá en ese siglo. Como hemos visto, solo hay hombres justos en una condición resucitada, puesto que no hay ningún otro periodo intermedio aparte de los dos siglos. El premilenialismo no se puede conciliar con el esquema bíblico de los dos siglos. Aquí tenemos un sistema. Este siglo y el siglo venidero. Ahora, en medio de este siglo tendrían que poner el milenio, como que abrir esta línea aquí a este milenio, pero ¿en dónde se pondría? ¿En este siglo o en el siglo venidero? ¿Será que una de las razones por las que la profecía bíblica ha sido tal misterio para muchos es que se le ha enseñado teorías falsas de la profecía que les llevan a afrontar preguntas imposibles en cada página de sus Nuevos Testamentos? Sospecho que
Los hermanos premilenialistas tienen problemas y confusión sobre la escatología debido al sistema que han heredado. El premilenialismo es confuso simplemente porque es imposible hacerlo coherente con los pasajes bíblicos. Pasajes bíblicos más claros y más simples. Otra palabra, sobrenaturalismo. La escatología bíblica implica el sobrenaturalismo empático. Ningún proceso gradual puede traer el cumplimiento que la Biblia nos enseña a esperar. La teoría de la evolución no nos sirve de ayuda. No puede haber evolución hacia el siglo venidero. No existe una explicación naturalista ni materialista para la gloria que será revelada. Incluso las mejoras en los hombres y en el mundo producidos por la predicación de la palabra de Dios nunca transformarán por sí misma a los hombres hacia la gloria de la resurrección. La esperanza bíblica es y debe ser francamente sobrenatural en su carácter. Solo la intervención todopoderosa divina y sobrenatural puede producir la gloria del siglo venidero. Es la esperanza cristiana, siglo venidero, traído solo por intervención sobrenatural. Ahora, tenemos este siglo y el siglo venidero. Intervención sobrenatural por la segunda venida de Cristo. No hay tiempo para poner aquí 1000 años. O se pondría aquí o se pondría aquí. Aquí solamente hay una separación del día del juicio, de los juicios, de los 3 juicios. La resurrección de los muertos, la venida de Cristo. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga mucho. Vamos a tocar este capítulo en la siguiente, mañana. Esperemos primeramente Dios. Dios los bendiga, los cuide. Bendiciones. Bye, bye.